porque ya te la sabes. Comenzábamos en la reunión preguntando qué es lo que puede contaminar al hombre, y por eso memorizamos Marcos 7:15, ¿sí se acuerdan? ¿O ya se les olvidó en este ratito? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Muy bien. La contaminación, lo que contamina al hombre. ¿De dónde sale este texto? Bueno, abran su Biblia en Marcos 7 para que vayamos viendo el texto y veamos cómo se origina esta situación, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 7, versículo 1 dice que se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Ya estamos acá todos? Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Y fíjense, ¿desde dónde habían venido? ¿Sí están leyendo o no están leyendo? ¿De dónde habían venido? De Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? Okay. En Galilea, ¿verdad? Dice que acababa de llegar de Genezaret, estaba en Capernaum, donde él vivía, donde se había establecido. O sea, él estaba en Galilea. Y estos personajes, fariseos y maestros, escribas de la ley, vinieron desde Jerusalén. Pues, ¿qué hacían fuera de su casa tan lejos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué procuraban hacer? Esto nos habla de que la fama de Jesús seguía en crecimiento, y esto enardecía a los maestros de la ley, y tenían que parar este asunto lo más pronto posible. Entonces estaban buscando alguna falla de Jesús o alguna falla en sus seguidores para poder atacarlo, ¿no? Entonces desde Jerusalén vienen hasta Galilea para buscarle alguna falla a Jesús, lo que estaba pasando. ¿Y qué sucede? Que la encuentran. Según ellos, encuentran una falla, algo para poder atacar a Jesús. ¿Qué es lo que encontraron? Versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, todos, algunos, eso quiere decir, vieron a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, eso quiere decir, no todos, algunos sí se las lavaron, pero algunos no. Y entonces estos fariseos y escribas, como estaban tan atentos a lo que sucedía, es lo que pasa cuando alguien quiere criticar, nota detalles que otros no notan. Están a las vivas viendo qué hace, qué toca, cómo viene vestido. O sea, cuando alguien quiere criticar se pone atento, se pone listo. Y así estaban estos, viendo todo el detalle, y dijeron, y este sí se lavó las manos, este no, y este otro tampoco, y ya los tenemos. Entonces algunos no se las lavaron, ¿y qué sucede? Comieron con las manos inmundas, dice aquí, con manos inmundas. ¿Por qué le llamaban inmundas? Aquí está claro, porque no se las lavaron. Y entonces, ¿qué hicieron estos? Los condenaban. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que nos da Marcos acerca de esta situación? Vean el versículo 3. ¿Por qué? Viene la explicación. Porque los fariseos y todos los judíos, o sea, no solamente los fariseos, sino todos los judíos en general, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Aferrándose a qué? Aquí ya tenemos un indicio. ¿Cuál era la razón de este ataque? ¿De dónde se originaba? De esta enseñanza que se le llamaba la tradición de los ancianos. ¿De dónde surge esta tradición? ¿Es un mandamiento bíblico? No, no es un mandamiento bíblico.
Esto viene de la tradición de los ancianos. ¿Y dónde se da esta tradición? ¿De dónde se origina? ¿De dónde viene la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos se le llama a una serie de reglas, de estipulaciones, escritas principalmente durante la época del periodo intertestamentario. ¿Cuál es ese periodo intertestamentario? Se le llama a los 70 años que transcurrieron entre la escritura del último libro de la Biblia, que es Malaquías, y la llegada de Juan Bautista. Transcurrieron 70 años. Y en esos 70 años, ¿cuántos? 400 años. 400 años. Y en esos 400 años es cuando se da la conquista de Grecia, de lo que era el imperio medo-persa, y después la conquista de Roma, de lo que era Grecia. Todo eso se da. Y en esa época, los judíos, para poder fortalecer su religión y no contaminarse con las ideas helénicas, entonces crearon instituciones, de ahí surgen los fariseos, crearon instituciones religiosas que les ayudaran a mantenerse firmes en su religión y no contaminarse. Entonces, en esa época surgen estos escritos que eran explicaciones, reglamentos para poder ser santos, seguir siendo un pueblo santo en medio de un mundo que se estaba helenizando, que estaba siendo conquistado por los griegos. En esta época, entonces, en ese periodo, es cuando se escriben estos reglamentos que se le llama la tradición de los ancianos. Son reglas inventadas por personas que a lo mejor de buena voluntad querían fortalecer la santidad del pueblo judío, pero eran mandamientos, ¿no? Finalmente eran tradiciones de hombres. Así lo enseña el Señor. Entonces, dice aquí, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, etcétera. Muchas, dice, ¿cómo le llama aquí? Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, como este ejemplo, otras muchas cosas que tomaron para guardar los fariseos y escribas. Y hacían que la gente las guardara. Por eso dice aquí que los fariseos y todos los judíos, todos los fariseos, este grupo religioso fuerte, se había encargado de enseñar esto y de meterlo como parte de la cultura del pueblo judío, de tal manera que toda la gente pues ya lo hacía, y si no lo hacían, se sentían inmundos, contaminados. Esta es la idea que estos maestros de la ley habían sembrado en el pueblo. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos otra vez, sino que comen pan con manos inmundas? Dos veces ya que se menciona aquí manos inmundas. Notemos que entonces estos querían imponer no mandamientos divinos claros. No había forma de que dijeran, está escrito en la ley de Moisés, es parte de un mandamiento de Dios. No, era parte de la tradición de los ancianos. Entonces, no eran mandamientos divinos claros, sino tradiciones de hombres. Entonces, decíamos, ¿qué significa esa palabra manos inmundas? Ese término inmundo que se encuentra en el versículo 2, manos inmundas, se encuentra en el versículo 5, con manos inmundas. Y luego cuando sigues adelante en la escritura y te encuentras el versículo 15 que dice, Jesús, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar. ¿Te das cuenta que es la misma palabra griega? La mismita palabra griega, que es la palabra koinou.
la que se traduce a veces como inmundo o a veces como contaminado. Es la misma palabra griega. Entonces Jesús se está refiriendo aquí, cuando les avienta esta situación de que no hay nada que pueda contaminar al hombre, le está hablando con los mismos términos que ellos utilizaban: inmundo, contaminado. La misma palabra se utiliza en el versículo 18. ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra del hombre no puede contaminar? Versículo 20, pero decía que el que del hombre sale, esto contamina al hombre. Versículo 23, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Es la misma palabra griega. ¿Y qué significa esta palabra griega? Por definición, esta palabra significa hacer común algo. ¿Qué significa entonces? Hay otras palabras griegas que se traducen también como inmundo y que sí se refiere a, sí dan a entender algo que se ensucia, algo que estaba limpio y se ensucia, o algo que se corrompe. Esas son otras palabras griegas que se traducen también como inmundicia o contaminación. Pero esta palabra griega, que es la que se utiliza en este capítulo, es la palabra, decíamos, koino, significa hacer común algo que en su momento era especial, era diferente, era único, y ahora lo hacemos común y corriente. A eso se está refiriendo. Entonces, ¿cuál era la acusación de los fariseos sobre los discípulos de Jesús? Se supone que somos un pueblo santo, pero cuando comemos con las manos sucias, no nos las lavamos, entonces dejamos de ser santos, nos volvemos comunes. Tus discípulos, Jesús, se están volviendo comunes por no lavarse las manos, dejando de ser un pueblo santo, como nos enseña el Antiguo Testamento. Israel, somos un pueblo santo para Dios. Bueno, si no te lavas las manos, dejas de ser santo y te vuelves común, como un pueblo, como si fuera un pueblo gentil. Y a eso se refiere. Esta acusación es algo grave, porque lo que está diciendo es que nosotros nos podemos contaminar en nuestro espíritu, en nuestra santidad, a través de cosas externas. La recriminación de Jesús hacia los fariseos, si seguimos leyendo, versículo 6, no tiene que ver con responder a su pregunta. Ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Jesús no les responde eso. Jesús lo que ataca es su motivación. Jesús conoce la motivación que ellos tenían y saben que esto es un ataque contra su persona. Entonces lo que hace Jesús aquí es recriminarles eso. Qué curioso, ¿no? Así es nuestro Señor Jesús. No les responde lo que ellos quieren saber, sino les responde lo que es correcto. Es como a la mujer samaritana, ¿no? Cuando ella le dice algunas cosas, Jesús le responde con otras muy distintas. ¿Dónde está tu esposo? Si tú me dijeras, yo te daría de otra agua. Y siempre lo vemos responderle de maneras distintas, porque Jesús lo que hace en sus pláticas es ser confrontativo. Jesús confronta nuestra condición. Así es la divinidad. Dios siempre en su enseñanza es un confrontador. Basta con que leas la Biblia para que te des cuenta que Dios siempre busca confrontarnos. Cuando tú lees la Biblia, te sientes siempre confrontado. Y así es la naturaleza de Dios. En este caso, Jesús entonces confronta, recrimina a los fariseos. ¿Y cómo les dice? Versículo 6: hipócritas. No es suavecito y les dice: déjenme ver, les respondo a su pregunta. No, hipócritas. Qué duro, ¿no? Bien profetizó de vosotros, ¿quién? Ah, caray, esta profecía de Isaías les queda al dedillo a los fariseos y escribas. ¿Cuál es esa escritura? Este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí. Y eso sucedía en la época de Isaías y seguía pasando en la época de Jesús y sigue pasando hoy en día. Pueblo que honra a Dios con sus labios de manera exterior, pero su corazón está lejos. Ahora, ¿cuál es la razón de ese desvío, de que su corazón esté lejos de Él? Y Jesús nos presenta la razón,
por la que ellos estaban interpretando esta liturgia de una manera equivocada. Era como liturgia, ¿no? Si te lavas las manos, eres santo. Si no te las lavas, eres inmundo. ¿Qué los llevó a desviar esa liturgia correcta para que ahora tuvieran una liturgia equivocada dentro de su manera de ser? Jesús nos da la respuesta, versículo 7. Pues en vano me honran. ¿Cuál es la razón? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que hace mucho daño. Enseñar como doctrina un deseo, un razonamiento humano. Esto de lavarse las manos podría tener buenas intenciones y lo que quieran. Lavarse las manos no es malo, pues está bien, hay que lavárselas, si no podemos contaminarnos con microbios, pero no tiene nada que ver con la situación espiritual. Está bien, podían tener una buena intención, pero finalmente eran mandamientos de hombres. Finalmente eran mandamientos de hombres. Que estas personas, los fariseos y escribas, estaban enseñando como si fueran mandamientos de Dios. Enseñan como doctrina, enseñando didácticamente un mandamiento que es de hombres. Y esa es una falla terrible que existía en esa época, en la época de Jesús, ha existido en la iglesia históricamente, sigue existiendo hoy. Gente que se toma esa libertad de por sus propios deseos enseñar algo rígido, una situación legalista. Esto no se debe hacer, cuando no es una enseñanza clara de la palabra de Dios, es una interpretación de alguien. Debemos tener mucho cuidado con esto. Existen inclusive situaciones doctrinales, ¿no?, que tienen diversas interpretaciones, por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser antes el rapto, antes de la tribulación, después de la tribulación. Los teólogos no se han puesto de acuerdo. La Biblia no es clara en ese sentido, pues no inventamos. En esos casos, los teólogos tendrían que decir: mi opinión al respecto es esta, pero me puedo equivocar. No puede ser tajante enseñando algo que no es claro en la Escritura. Ahora hay cosas que son muy claras. Los asuntos de la salvación son totalmente claros. Ahí si te equivocas, estás perdido. Pero hay asuntos secundarios en los que podemos equivocarnos o podemos tener diferencias de opiniones y simplemente tenemos que decir: pues yo creo esto, o yo pienso que es así, pero no lo pongo como una doctrina. Y menos cuando son cuestiones litúrgicas como esta: si no te lavas las manos, eres un inmundo. Cosas de estas hacen mucho daño a la iglesia, son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque este tipo de enseñanzas, como cualquier tipo de enseñanza, al final modifica tu conducta. Lo que tú crees modifica tu conducta. Si tú creas algo diferente y después crees a otra cosa, tu conducta se va a modificar en relación a lo que nuevo ahora tú crees. Esa nueva enseñanza va a modificar tu manera de vivir. Y esa es la situación grave, que toda enseñanza va a modificar tu conducta. Y Jesús pone aquí un ejemplo de esto. Por eso en el versículo 8, en el versículo 9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué sucede cuando guardas tradiciones en vez del mandamiento de Dios? Invalidas, ¿qué? El mandamiento. Lo invalidas. ¿Y saben lo que significa ese término invalidar? La palabra akurú, que significa quitar autoridad, abrogar. Cuando Jesús dice: con sus mandamientos de hombres, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios. Lo están abrogando, le están quitando autoridad a ese mandamiento de Dios. Es grave, ¿no? Con los mandamientos de hombres estamos quitando la autoridad al mandamiento de Dios. Cuidado con eso. Y Jesús, les decía, nos presenta un ejemplo
de esto. Versículos 10 al 13. Versículo 10. El versículo 10 nos dice cuál es el mandamiento divino. Porque Moisés dijo, ahí sí, eso está en la ley, eso es parte del mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Eso está en la ley? Tal cual. ¿Ok? Eso sí es un mandamiento de Dios, se tiene que guardar. Y cuando alguien en el pueblo de Israel ofendía a su padre o a su madre o lo insultaba, ¿saben qué? Era apedreado, porque estaba en la ley. Es un mandamiento de Dios. Ellos lo interpretaban así y lo manifestaban. Ahora, este mandamiento vamos a verlo refutado por una tradición de hombres. Versículo 11. Pero vosotros decís, ¿qué dice la ley de Moisés? Honra a tu padre y a tu madre, y el que no, muere irremisiblemente. ¿Qué dice el mandamiento de hombres? Vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ese es mandamiento de hombres. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es el corbán? Corbán viene de la palabra hebrea corbana, que significa tesoro del templo. Por eso dice aquí entre paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿cómo interpretaban ellos el corbán? Mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Inventaron esto del corbán, que era sus bienes, algunas de sus posesiones, ¿verdad? Hacían un escrito para dedicarlas a Dios, entregarlas a Dios, decir, esto es para Dios, está dedicado a Dios, de tal manera que le pertenece a Dios, no puede ser usado para intereses personales. Así es que papá, mamá, no les puedo ayudar económicamente porque lo que yo tengo, lo tengo dedicado a Dios. Sí lo podía usar para sus asuntos, para sus negocios, seguía siendo posesión de él. Simplemente era una dedicación, decir, esto va a ser utilizado para tu gloria. Entonces, papá, mamá, no te puedo ayudar económicamente porque lo que tengo es corbán, lo tengo dedicado a Dios, no lo puedo usar para ayudarlos a ustedes. ¿Qué les parece eso? Mandamientos de hombres. ¿Y qué dice aquí el versículo 12? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis, ¿qué? Transmitido. Porque ¿qué hacían estos fariseos y escribas? Habían transmitido esta enseñanza de los ancianos, ¿verdad? De generación en generación. Era algo que ya cumplía el pueblo, porque así lo enseñaron los maestros. Los maestros estaban enseñando no mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres. Y con ese mandamiento de hombres que decían esto es corbán, dedicado a Dios, no te puedo ayudar papá y mamá, están invalidando el mandamiento de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre. Este es un ejemplo que pone Jesús de cómo los mandamientos de hombres en la práctica, ¿qué sucede? Invalidan el mandamiento de Dios. Cuidado con lo que crees, cuidado con lo que escuchas. Por eso estudia la palabra, para que estés en la verdad, para que conozcas la verdad y nadie te venga a decir cosas y digas, ay, y luego, y te equivocas, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que pone el Señor Jesús. Y dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y ya lo dijo 3 veces. Muchas cosas hacéis semejantes, versículo 8, otras muchas cosas hacéis semejantes, versículo 4, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Como para ponernos el énfasis de que estos fariseos y escribas tenían como muchísimas cosas que habían añadido a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Eran cosas añadidas.
Por eso decía Jesús, ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres que ustedes no quieren llevar ni con un dedo. Es lo que estaban haciendo estos, inventando mandamientos para molestar a la gente nomás. Ahora sí, viene la respuesta de Jesús a esta situación de por qué los discípulos comen con las manos sucias, con las manos inmundas. Ahora sí viene la respuesta de Jesús, pero qué curioso que Jesús no le da esta respuesta a los fariseos. ¿Quiénes preguntaron? Fariseos, escribas. Jesús le responde a ellos. A Jesús no le interesa responderle a ellos. ¿Le responde a quién? A la multitud que estaba escuchando, como para prevenirlos, para enseñarles. A estos falsos maestros no pierdo mi tiempo con ellos, pero a la multitud sí. Es lo que dice el versículo 14. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended de una vez por todas. Les voy a decir aquí la verdad del asunto para que ellos no sean engañados, para que no anden con incertidumbre, con ese temor de que, híjole, si ya me lavé, ya comí y no me lavé, ya soy inmundo. Entiendan, escuchen. Y entonces comienza el Señor a decirle, versículo 15, nada hay, absolutamente nada, fuera del hombre, o sea, externo a él. Ninguna situación material que entre en él, que le pueda, dunamis, o sea, que tenga la capacidad de contaminarlo, o sea, de hacerlo común. Estamos hablando de un hombre de Dios, de un pueblo de Dios. Si tú eres santo porque Dios te llama santo, si tú eres santo por la obra de Cristo, entonces no hay nada externo, ¿no? Comer, microbios que se metan a ti, que te hagan, que te quiten esa posición de ser santo. Eres santo. Pero lo que sigue, esto es lo que sí tienes que cuidar. Lo demás, que no te laven el coco, que no te cause problemas, incertidumbre, ese tipo de cosas de que si no comes, que si comes, que si haces, que no te cause problemas. Pero lo que sigue sí. Lo que debes de cuidar es lo que sigue, lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. Aquí Jesús está sentando las situaciones para que sepamos dónde poner atención y dónde no conviene poner atención, dónde sí. Aquí sí pon atención porque esto es lo que sí te quita la santidad. Esto sí te quita la santidad. El que tiene oídos oiga, dice el Señor. ¿Ya escucharon? Pero los discípulos dicen, Señor, ¿qué quisiste decir? Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿No entienden eso, que lo que está fuera y entra no le puede contaminar? Ahora, Jesús nos explica por qué no lo puede contaminar. ¿Cuál es la razón de que no lo puede contaminar? Versículo 19. Porque no entra en su corazón. Ahí está la clave. Lo que comes no entra en tu corazón. Le explica Jesús, eso entra en el vientre y se va a la letrina, al excusado. No contamina el corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es el centro de lo que diríamos la actividad mental y moral en el hombre. Así lo entiende la cultura judía. Cuando hablaban de corazón, se referían al centro de la actividad mental y moral del ser humano. Bueno, este tipo de cosas no afectan el corazón. ¿Qué es lo que sí afecta el corazón? Pues vamos a ver, seguir adelante, ¿no? Y ahora, esto es una situación muy interesante porque primeramente llegamos a la conclusión, este tipo de cosas materiales no pueden contaminar tu santidad. Es comida, son microbios. Te contamina otra cosa, pero no tu santidad. Por ejemplo, el asunto de incinerar a alguien.
ahora que lo tenemos reciente, ¿no? Pero nos ha pasado seguido, porque incineramos a Abdía, mi mamá también fue incinerada, y se escuchan muchos comentarios de gente que nos visita, de otras congregaciones, y siempre está la situación de, no, ¿por qué lo incineran? Deberían de enterrarlo, sepultarlo. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los puntos de vista de la gente de por qué se tendría que sepultar a alguien y no incinerarlo? Bueno, yo he escuchado entre las conversaciones de ellos y a otras personas más que me he puesto a investigar, que sus fundamentos son simplemente sepultar a la persona para preservar su cuerpo para el día de la resurrección. Si no lo preserva su cuerpo, entonces ¿cómo va a resucitar en el día de la resurrección? Ese es un punto de vista muy fuerte, ¿eh? Porque si no lo sepultas en un lugar, no va a resucitar. Eso es un punto fuertísimo dentro de los que dicen no se debe incinerar. Otro, porque la mejor manera de honrar un cuerpo, que es un cuerpo hermoso que Dios nos dio, muy valioso, la mejor forma de honrarlo es sepultarlo, no incinerarlo. Y bueno, eso es tu punto de vista, pero ¿dónde lo dice? ¿Hay algún versículo que nos diga que así se tiene que hacer? ¿Es la mejor manera de honrarlo? ¿Según quién? ¿O es para que esté en un lugar sepultado y se le pueda visitar y no se le olvide y se le pueda venerar en un lugar? ¿De dónde viene esa idea? De venerar un cuerpo, de poner un lugar especial donde la persona está sepultada. ¿Dónde viene eso? Ustedes saben que los católicos son los que antes regían los cementerios, el Campo Santo, porque eran lugares, ¿cómo se dice? Sagrados, que la Iglesia Católica consagraba, era un lugar santo, sagrado para eso, según ellos, un lugar santo. Entonces, si tú te sepultas en un lugar santo, tu alma está preservada. Toda esa viene de ahí, ¿no? Nos parecemos un poquito a los egipcios, que los egipcios sabían embalsamar muy bien a los cuerpos porque ellos tenían la esperanza de la resurrección y tenían el libro de la muerte y el libro de la vida y esperaban que un día ellos resucitaran pues lo mejor posible. Así es que hay que preservar el cuerpo lo más que se pueda. Esa es la idea. Pero cuando tú conoces a ciencia cierta la doctrina de la resurrección, 1 Tesalonicenses, 1 Corintios 15, dices, no importa cómo sea, son preferencias de uno o de otro, que lo haga cada quien como quiera, son preferencias, no hay doctrina en ese sentido, cada quien puede hacerlo como quiera. El que sepulta, no juzga al que no lo hace, y el que no lo hace, no critica al que lo hace y así, ¿no? O sea, no juzgues, no critiques, porque son cuestiones de preferencias. La Biblia no da ningún mandamiento claro en ese sentido. Los mandamientos claros de la Biblia son claros. Si Dios tuviera una opinión al respecto, nos hubiera dicho, no incineréis, ¿no? Porque va a pasar esto y esto. No hay. En toda la doctrina cristiana no hay una situación clara. Sin embargo, la doctrina de la resurrección nos enseña que las almas serán arrebatadas al Señor, que recibirán un cuerpo nuevo. Los que estén vivos, sus cuerpos serán transformados. Los que no estaban vivos, los que ya estaban muertos, recibirán un cuerpo nuevo, diferente, no de la misma naturaleza, un cuerpo distinto. Nos dice Apocalipsis también que al sonido de la trompeta, los cuerpos que estaban en el mar. Caray, entonces, los cuerpos son las almas que estaban en el mar no fueron sepultadas, y todos los que fueron incinerados por causa de Cristo, o sea, es una tontería pensar en eso, es una tontería hacer una doctrina de ello, hermanos, cuando no es una situación doctrinal, son mandamientos de hombres, y en este caso es una cuestión de preferencias, porque no hay un mandamiento claro en ese sentido. Como eso, hermanos, como esa situación. Entonces, ¿cuál es la clave aquí?
lo que dice el versículo, ¿qué es? 15, ¿verdad? ¿Por qué no contamina? Porque no entra al corazón. ¿Está claro? No entra al corazón. Ese tipo de cosas no entran al corazón. Ahora, lo que sigue adelante. El versículo 20. Desde el 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la latrina. Esto decía, haciendo limpios, fíjense, todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y comienza a hacer una lista que ahorita vamos a ver. Pero vean qué interesante, no dice que contamina al hombre lo que hace. ¿Se dan cuenta? Porque aquí primero dice, ¿por qué no lo contamina? Porque no entra a su corazón. Y luego pudo haber dicho aquí, entonces los que hacen adulterio o los que están contaminando su corazón. No, no, es al revés. Los que ya tienen su corazón contaminado, ¿qué hacen? Lo manifiestan de esa manera. Del corazón salen estas cosas. Y eso sí es lo que te hace, ¿qué es contaminar? Hacer común. Eso es lo que te hace común. Tú, desde que fuiste salvado por la sangre de Cristo, desde que habita el Espíritu Santo en ti, eres santo para Dios. Dios te hizo santo. Si tú practicas estas cosas, ¿qué sucede? Ahí sí, estás volviendo común algo que debiera ser especial. Tú eres especial para Dios. No te hagas común. ¿Y qué es lo que te hace común? Vean ustedes la lista. Malos pensamientos. ¿Cuántos tenemos malos pensamientos? Los malos pensamientos nos hacen comunes. Adulterios. ¿Qué es adulterio? Relaciones sexuales con alguna persona casada. Adulterio. Fornicaciones. ¿Qué es? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio que no entre dentro del adulterio, ¿verdad? Porque ahí pues también es fuera del matrimonio, es con una persona casada. Pero aquí cualquier otro tipo de relación sexual, ¿no?, que no sea en una relación matrimonial hombre-mujer. ¿Sí está claro? Porque se pueden tener relaciones con perros, con muertos, ¿sí?, y con otros tipos de personas, o entre personas del mismo sexo. Todo eso tiene su nombre. Todo eso es la palabra porneía, que significa, que aquí se traduce como fornicación. Es la palabra porneía, que se refiere a cualquier tipo de desviación en lo sexual. Dios diseñó el sexo para ser practicado ¿en dónde? Dentro del matrimonio, hombre con mujer, dentro del matrimonio. Si tú practicas relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es pecado, te estás haciendo común. Si tú eras cristiano o eres cristiano y practicas eso, te estás haciendo común. Es lo que todo el mundo hace. Y esto es el punto de vista de Dios, ¿verdad? Que seguimos homicidios. Y Jesús enseñó que nosotros podemos cometer homicidio simplemente odiando a alguien. No necesitas meterle un cuchillo, ¿verdad? Odiando a alguien. Hurtos, quedarte con lo que no es tuyo. Avaricias, maldades, engaño, lascivia, que es pensamientos desordenados, envidia, maledicencia, que aquí es la palabra blasfemia, o sea, hablar pestes de otros, soberbia, insensatez. Esto es lo que te hace común. Eso sí. Ahora sí entendemos. Ya no nos vamos a dejar llevar por los ataques de otros que nos enseñan que cosas externas, lo que comes, ¿no? Hoy en día existen muchas situaciones así. Por ejemplo, judaizantes dentro de la iglesia cristiana. Hay personas que quieren regresar al judaísmo y que te dicen, no comas, vístete de tal manera, guarda las fiestas, circuncídate. Cosas exteriores que ellos dicen te van a hacer santo, te van a volver un pueblo santo.
No, eso no es. El catolicismo, que se basa en rituales y que te dicen que la santidad depende del lugar, de la persona que preside, del ritual que realizas para que seas una persona santa. Estaba yo leyendo inclusive lo que dice el Vaticano con relación a la cremación, a incinerar a alguien. Ellos dicen, no lo favorecemos, dicen en el Vaticano, pero si alguien lo quiere hacer, pero que deposite sus cenizas en un lugar consagrado para ello. Tenemos lugares santificados para esa situación, para que las personas que estén ahí puedan resucitar. Ellos entonces dicen que la resurrección de sus cenizas depende del lugar en el que estén. Si están en un lugar correcto, consagrado por ellos para esa situación, entonces no dependemos de lugares, no dependemos de personas, dependemos de la obra de Cristo en nosotros, para ser santos y para la resurrección de nuestros cuerpos. No dependemos de lugares ni de personas. Y otros pseudocristianos que hoy en día nos dicen, no comas, no vistas, di las palabras mágicas, etcétera. Todas estas maldades, dice Jesús, versículo 23, de dentro salen y contaminan al hombre, lo hacen común. ¿Qué aprendemos, hermanos, en términos generales? 3 cosas esenciales quisiera recalcar. Número 1, lo que tú creas modifica tu conducta. Ten mucho cuidado de lo que crees, a quién le crees. Lo que debes de creer, así es cierta es la palabra, porque eso va a terminar modificando tu conducta. Número 2, vístete de la verdad. La única manera de contrarrestar el error, de identificarlo a ciencia cierta, a primera vista, rápido, y no ser engañado, es conocer la verdad. Si no conoces la verdad, entonces cualquier viento de doctrina va a venir y te va a mover, te va a llevar. Tienes que conocer la verdad. Y número 3, mantén tu santidad. ¿Cómo? No practicando el pecado. ¿Qué es lo que te quita la santidad? ¿Lo que comes? ¿Lo que vistes en un momento dado? Es el pecado. El pecado es lo único que te hace débil cuando debieras ser poderoso en espíritu. Es lo que te quita santidad y te hace común. ¿Ok? Entonces, y aprendamos a dónde enfocamos nuestra vida. No nos enfoquemos en cosas secundarias y no critiquemos a personas por cosas secundarias. Hay cosas que son de elección, que son de interpretación. Hay cosas que sí son estrictas, que son mandamientos, eso sí hay que guardarlos y animarnos unos a otros a guardarlos. Hay cosas que no. Entonces, fíjate bien dónde centras tu atención. A nivel personal, tienes que centrar tu atención en lo que sí te contamina. ¿Qué es lo que te contamina? Lo que sale de tu corazón. Adulterios, fornicaciones, maldades. Ahí es donde tienes que poner tu atención.